Katam vichakshita grihanubandha. Katam vichakshita grihanubandha. La traducción y el significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Saha, Saha, esa suprema personalidad de Dios, esa suprema personalidad de Dios, o su encarnación Kapiladeva, o su encarnación capilar. Vai, Vai, en verdad, Bhavan, tu gracia, tu gracia, Lokanirikshanartam, Lokanishagnatam, simplemente para estudiar simplemente para estudiar las costumbres de la gente del mundo, la costumbre de la gente del mundo, Avyaktalinga, Avyaktalila, sin manifestar tu verdadera identidad, podemos decir su verdadera identidad. Vicharati, Vicharati, viajas por el mundo, viajas por el mundo. Apisvit, Aprechit, sí, sí, Yogaishvaranam, Yogaishvana, de todos los yogis avanzados, de todos los yogis avanzados, Gatim, Gatin, las características o el verdadero comportamiento, las características o el verdadero comportamiento. Andabuti, Andabuti, que están bajo la influencia de la ilusión están bajo la influencia de la ilusión. y son ciegos en cuanto a conocimiento espiritual. Son ciegos en cuanto a conocimiento espiritual. Katam, Kata, ¿cómo? ¿cómo? Vichakshita, Vichakshita, puedo saber. puedo saber. Grihanubandha, Grihanubandha, yo que estoy atado yo que estoy atado por el apego a la vida familiar, por el apego a la vida familiar, la vida mundana. la vida mundana. ¿No es cierto que tú eres el representante directo de Kapiladeva, la encarnación de la suprema personalidad de Dios? Has aparentado ser un sordomudo para examinar a la gente y ver quién realmente es un ser humano y quién no lo es. ¿No es esa tu actividad sobre la superficie de la tierra? Yo estoy muy apegado a la vida familiar y a las actividades mundanas. Y soy ciego en cuanto a conocimiento espiritual. Aún así, ahora me encuentro ante ti con el deseo de que me ilumines. ¿Cómo puedo avanzar en la vida espiritual? Significado. Maharaj Rahugana estaba haciendo el papel de rey, pero Yada Bharata le había informado de que no era el rey y de que él, Yada Bharata, no era un sordomudo. Esas identificaciones no eran más que cubiertas del alma espiritual. Todo el mundo debe adquirir ese conocimiento, como se confirma en el Bhagavad Gita 2.13, de Hinosmin Yata de Todos estamos encerrados en el cuerpo, y como el cuerpo jamás es lo mismo que el alma, las actividades del cuerpo son ilusorias. Al relacionarse con un sadhu de la talla de Yada Bharata, Maharaj Rahugana cobró conciencia de que sus actividades como autoridad monárquica eran simples fenómenos ilusorios.
Por eso consintió en que Yada Bharata le impartiese conocimiento. Ese fue el comienzo de su perfección. Tatvigyanartam Sagurum Evavigachet. Una persona como Maharaj Rahugana, con un profundo deseo de conocer el valor de la vida y la ciencia espiritual, debe acudir a una personalidad como Yada Bharata. Tasmat Gurum Prapadyeta Ikyasu Shreya Uttamam. Srimad Bhagavatam 11.3.21. Debemos acudir a un guru como Yada Bharata, un representante de la suprema personalidad de Dios, y preguntarle acerca del objetivo de la vida humana. Savai Bhavaloka Nirikshanartam Avyaktalingo Vicharati Apisvit Yogeshvaranam Katimandhabuddhi Katam Vichakshita Grihanubandaha. No es cierto que tú eres el representante directo de Kapiladeva, la encarnación de la suprema personalidad de Dios. Has aparentado ser un sordomudo para examinar a la gente y ver quién realmente es un ser humano y quién no lo es. ¿No es esa tu actividad sobre la superficie de la tierra? Yo estoy muy apegado a la vida familiar y a las actividades mundanas, y soy ciego en cuanto a conocimiento espiritual. Aún así, ahora me encuentro ante ti con el deseo de que me ilumines. ¿Cómo puedo avanzar en la vida espiritual? Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramanandamadhavam Shri Chaitanyamishwaram Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hay varios casos en las escrituras, que encontramos en las escrituras, al respecto de personalidades que se encontraron con un devoto avanzado y que no le reconocieron en el momento, por las razones que fueran, pero que luego se dieron cuenta de que Krishna les había puesto a un devoto avanzado ante ellos y lo aceptaron como maestro espiritual. Este es un caso. Maharaj Rahugana, que primero consideró a Yada Bharata una persona más o menos loca, una persona
indigente casi. Lo habían ocupado en llevar el palanquín como si fuera una persona que no servía para nada. Bueno, pues es grande y fuerte, por lo menos que haga algo práctico, que lleve el palanquín. Y luego cuando Yadabharata decidió, por la voluntad de la personalidad de Dios, que en su corazón le inspiró a hablar, decidió hablarle en base al conocimiento trascendental, el rey Rahugana se quedó asombrado y de hecho se postró ante él, le pidió perdón por haber cometido una ofensa al hablarle de mala manera porque no estaba llevando bien el palanquín. Y ahora está en el punto que le está pidiendo instrucción espiritual. Y la pregunta que le hace es, ¿cómo puedo avanzar en la vida espiritual? Digamos, la situación específica es que él está reconociendo que yo estoy involucrado en la vida mundana. Estoy involucrado en los temas de mi familia, de mi reino, mis cuestiones terrenales. Y está reconociendo que estoy metido en un lío, estoy muy enredado en la vida ordinaria y necesito que me des guía para ver cómo salgo de este atolladero. Como cuando alguien se queda con el coche atascado, a veces ocurre, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, estábamos haciendo Sankirtan, viajero, y siempre al mediodía nos íbamos con el coche al campo a comer en un sitio tranquilo, a tomar el bocadillo de prasadam que el cocinero del equipo de Sankirtan había preparado. Y en una ocasión, a mí me suena que, no sé si incluso, igual estoy mezclando, pero tengo en la memoria como si fuera un coche parecido al Rover que tenía Lokanath Prabhu hace 20 años. Igual era ese coche, pero no lo sé porque tengo esa imagen de ese coche, que era un coche bueno, pero nos metimos en un sitio que había llovido y la rueda se quedó atascada. Y tuvimos que sudar tinta para sacar el coche del atolladero este. En ese caso no había ninguna otra persona, estábamos solos los que estábamos, 2 o 3 sankirtaneros, y tuvimos que sacarlo empujando como pudimos y metiendo un palo y una piedra y haciendo las 1000 y una, y finalmente rezándole a Krishna porque por nosotros mismos no podíamos sacarlo. Al final, de una manera u otra, salió, pero tardamos mucho tiempo. De la misma manera, la persona sincera que reconoce su condición materialista de vida, como está haciendo Maharaj Rahugana, le pide al maestro espiritual que le ayude a salir de ese atolladero en el que se encuentra. Y le pide instrucción. Dice, esto no lo veo claro, tengo este problema, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y el maestro espiritual realizado, inspirado por Krishna, le va dando instrucciones para que pueda, de golpe o paso a paso, pueda salir de ese enredo en el que la persona se encuentra. Otro caso parecido, con sus matices y diferencias, lo encontramos en el Sri Chaitanya Charitamrita. El contexto era diferente porque en este caso la persona que no reconoció a un devoto avanzado fue el mismísimo Gadadhar Pandit, el Panchatattva, que lo tenemos aquí encima de Prabhupada, vestido en la pintura, está de color
el dhoti del color rojizo o granate, al lado de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de Srivas Thakur con la cabeza afeitada. El mismísimo Gadadhar Pandit es una encarnación del Shakti Tattva, es la manifestación del Shakti, la potencia interna del Señor que acompaña a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que no es diferente de Sri Radha y Krishna. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahiyanya. Sri Krishna Chaitanya no es diferente de Radha y Krishna. Y cuando él viene, trae sus shaktis, sus potencias. Y Gadadhar Pandit viene como su potencia interna. En nuestra visita a la Nueva Mayapur, en Francia, nos invitó dos devotos, un brahmachari, Gaurahari Prabhu, que es de Dinamarca, ha predicado por los países nórdicos, y otro devoto, Madan Gopal Prabhu, que vive junto con su esposa, no me quedo con el nombre de la esposa, era una devota de origen bengalí. Gaurahari y Madan Gopal habían estado predicando en Noruega y finalmente por un motivo u otro decidieron establecerse cerca de Nueva Mayapur, y parece que Madan Gopal viene de una familia que tenía algún dinero y ha comprado una tierra y una casa. No es muy grande la tierra, igual debe tener 1 hectárea más o menos, máximo, 1 hectárea de terreno. Y el devoto trabaja podando árboles. Es jardinero de poda de árboles. Y le llaman y se gana bien la vida porque es un trabajo arriesgado. Tiene que utilizar máquinas así delicadas y es un trabajo muy especializado. Y fuera del tiempo de trabajo se está dedicando a desarrollar autosuficiencia. Cultiva trigo y el trigo nos enseñó un aparato manual que tenía con un palo. Sería un aparato que se utilizaba antiguamente, yo no lo había visto nunca. Estaba sacudiendo. Sacudía el trigo, sí, para sacar el grano. Y nos explicaba que así el grano salía mejor, era más natural y nos explicó muchas cosas. Tenía trigo, tenía patatas, calabazas, zumo de manzana propio. Muy bien, o sea, fue muy inspirador. Le trajimos, tenía miel que había producido, nos dio un tarro de miel que ofrecimos a Sri Radha Govinda Chandra. Y bueno, un devoto muy puesto. Y las deidades que tenía en la casa no son típicas en ISKCON, pero sí que, por ejemplo, Srila Bhaktivinoda Thakur adoraba a Chaitanya Mahaprabhu con Gadadhar Pandit. Gadai y Gauranga, Sri Gadadhar y Gauranga. Como en la casa de Bhaktivinoda Thakur. Sí. Fue muy agradable la visita, se calentaba con leña propia, hicimos un programa de Kirtan y un poco de Krishna Katha. Fue todo organizado bastante espontáneo. Así que el mismísimo Gadadhar Pandit, a quien se le adora en el altar, en muchos templos y en casas de Vaishnavas, por la voluntad del Señor, no pudo reconocer a un devoto avanzado cuando otro devoto de Sri Chaitanya, Mukunda, que es famoso por los hermosos kirtans que hacía, cantaba como un Gandharva, como un ser celestial, y inspiraba mucho a Chaitanya Mahaprabhu con sus kirtans. Y Mukunda le dijo a Gadadhar Pandit: te quiero presentar a un devoto muy avanzado.
Y Gadadhar Pandit dijo, vale, me voy contigo, a ver a dónde me llevas. Y lo llevó a ver a Pundarik Vidyanidhi. Pundarik Vidyanidhi era un devoto no convencional. Que aparenta muy opulento. Se vestía muy rico, o sea, como muy elegante, muy lujoso, y actuaba de una manera que no era típico, que cualquiera que lo viera diría, pero este tipo es un materialista. La primera imagen que uno tendría cuando lo veía, pues todo así muy decorado, todo con espejos despampanantes en la casa y todo, jarrones de porcelana, no sé si china, pero donde fuera, ¿no? Todo súper de lujo. Entonces cuando Gadadhar Pandit entró y Mukunda se lo iba a presentar, Pundarik Vidyanidhi estaba rodeado por sirvientes, igual la abanicaban, o sea que estaba de una forma que no era lo típico de un Vaishnava. Y él pensó, me ha dicho que era un devoto avanzado, pero este no parece, este es un devoto avanzado. Es decir, que en su mente lo juzgó como que no podía ser lo que Mukunda le dijo. Mukunda, que pudo entender la mente de Gadadhar Pandit, empezó a cantar unos versos del Srimad Bhagavatam, glorificando a Krishna. Versos como el Aho Bhakiyam Stanakala Kutam Igam Shayapaya Yatapya Sakti Lebegatim Dati Uchitam Tatonyam Kamvadayalum Sharanam Brajema. El verso significa, es un verso que cantó Uddhava en separación de Krishna, diciendo que ay de mí, ¿dónde voy a encontrar a un amo más misericordioso que Krishna, aquel que le dio su misericordia a una demonia infiel que había untado veneno mortal en su pecho para matarlo y le dio la posición de madre? Canté este verso y quizás algún otro. Cuando Pundarik Vidyanidhi empezó a escuchar esa glorificación de Krishna tan excelsa, enseguida le tocó el corazón y empezó a absorberse en amor extático por Krishna, hasta el punto que en su amor extático por Krishna se empezó a mover por la habitación sin percatarse de las cosas lujosas que había en la casa, y alguno de los jarrones de porcelana lo tocó, se cayó al suelo y se rompió el jarrón. Es decir, que estaba completamente olvidado del entorno material en el que estaba. Cuando Gadadhar Pandit vio aquello, pudo entender que realmente lo que Mukunda le había dicho era totalmente cierto, que era un devoto sumamente avanzado, que tan pronto como escuchó unos versos del Srimad Bhagavatam glorificando a Krishna, su corazón y su cuerpo y su mente se transformaron. Gadadhar Pandit decidió entonces aceptar a Pundarik Vidyanidhi como maestro espiritual y le pidió que por favor lo aceptara como discípulo. Ese sería otro ejemplo, salvando las diferencias, pero es distinto, pero a la vez parecido, tiene sus matices diferentes por el tipo de personalidades que eran. Gadadhar Pandit ya era un devoto avanzado. Maharaj Rahugana, no digo que no lo fuera, porque si le reconoció, seguro que era un alma cualquiera, no era, pero quizás no tan avanzado como Gadadhar Pandit, o sea que había algunas diferencias. Gadadhar Pandit más absorto en la trascendencia y Maharaj Rahugana más absorto en las cuestiones terrenales de la familia y del reino y los asuntos del Estado.
Así que este es algo importante que encontramos en este verso. Yo recuerdo también un devoto me compartía cuando se encontró con su maestro espiritual, su primera impresión fue como muy normal, ¿no? No es que fue, a veces hay devotos que se encuentran con su guru y cuando tienen el primer encuentro sienten, es mi guru y se inspiran mucho y ya ahí queda para siempre. En el caso de este devoto, me comentaba que no, que cuando vio a su maestro espiritual, quizás por el estilo que tenía, el maestro espiritual predicaba de una forma muy tranquila, con una voz muy sosegada. A veces hay maestros espirituales que son como muy enérgicos y tienen como mucho carisma. Este maestro espiritual hablaba muy sencillo, muy tranquilo. Y en el primer momento no le reconoció como su maestro espiritual, pero a base de escuchar varias clases, pudo reconocer su sabiduría en la conciencia de Krishna y también de verlo, cómo actuaba, cómo se relacionaba con los devotos y con la gente, y decidió pedirle que lo aceptara como discípulo. Es decir, que estas cuestiones es algo que podemos decir que es un patrón que existe en la vida, que no siempre reconocemos algo trascendental o alguien trascendental con quien nos conectamos en el primer encuentro. Y a veces tiene que suceder algo un poco más fuerte para que despertemos y podamos verlo, como en este caso. Y otro punto importante en este verso es la necesidad de escuchar y de hacer preguntas acerca de cómo avanzar en la vida espiritual. Srila Rupa Goswami, en su Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Prabhupada nos lo explica en el Néctar de la Devoción y también en otros significados del Srimad Bhagavatam, ha llamado a esto Saddharma Pricha, que significa hacer preguntas acerca del Saddharma o de los principios eternos del servicio devocional. Y esto es lo que está preguntando Maharaj Rahugana a Yadavadata. ¿Cómo puedo avanzar en la vida espiritual? También Srila Prabhupada le hizo la pregunta a su maestro espiritual, ¿cómo puedo servirte? Esa es una pregunta muy potente que Srila Prabhupada con su ejemplo nos enseñó que podemos hacerle a nuestro maestro espiritual. ¿Cómo puedo servirte? Es muy directa. Es muy directa y que también muy inspiradora, porque a veces el maestro espiritual puede que no dé instrucciones inmediatas o a cada momento, pero si el discípulo las pide, entonces el maestro espiritual naturalmente se va a ver motivado a darle instrucción espiritual. Por supuesto, las instrucciones ya están ahí y normalmente hemos recibido muchas instrucciones del maestro espiritual, tanto generales en su prédica o en su ejemplo, como específicas, cosas que nos haya pedido que hagamos. Todo eso está ahí. Pero ese principio de preguntar cómo servir o como dice aquí, cómo puedo avanzar en la vida espiritual, qué pasos tengo que dar para avanzar en la conciencia de Krishna. Son preguntas muy buenas
que podemos realizar. Y esto también está relacionado con el principio de pariprashna, que se menciona en el verso 34 del capítulo 4 de la Bhagavad Gita, que en alguna ocasión Srila Prabhupada dijo que era el verso más importante del Gita. Tadvitti pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattva darshinaha. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas con una actitud sumisa y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte el conocimiento porque han visto la verdad. También en al principio del capítulo 7 del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, Tatshrinu, tan solo escucha. Y quizás por eso es que Krishna, el Señor, nos ha dado 2 oídos y una boca, para que escuchemos más que hablamos. Por supuesto, si hablamos de Krishna, hablamos cuestiones del servicio devocional, eso es bienvenido, es muy bueno, pero los oídos son muy importantes, porque de alguna manera nos está diciendo, te doy el doble de oídos que de boca para que escuches más que hables. De esa manera, cuando hablamos, también si hemos escuchado bien o si escuchamos bien, podemos hablar bien. Srila Prabhupada en alguna ocasión también le dijo a sus discípulos que en realidad yo no tengo ninguna cualificación. La única cualificación luego dijo, bueno, si tengo alguna cualificación es que he escuchado a mi maestro espiritual. Y porque he escuchado las enseñanzas de mi maestro espiritual, ahora puedo explicarlas, puedo compartirlas con otras personas. Así que estos son los 2 principios que encontramos en este verso. Preguntas o comentarios que queráis hacer sobre el tema. Es -4 ahora, ¿no? Más o menos. A mí me ha llamado mucho la atención cuando has leído el verso, porque Maharaj Rajugana, pues parece que está muy absorto en su disfrute, porque estaba dispuesto a insultar y hablar mal y burlarse de una persona que no estaba haciendo bien una actividad que era llevarle a él en hombros, ¿no? Y sin embargo, no se oye nada en la cocina. Y sin embargo... Claro, no han puesto el micrófono. Como no han puesto el micrófono no se oye, claro. No, pero no se oye. Lo arreglaron, pero sigue si no es en la de los devotos, por lo menos. Sin micro seguro que no se oye así. Con micro Sí, a veces se oye, a escucha. veces no. Perdón. Sin micro seguro que no se oye. Y la del Puyari sí se escucha. A lo Hay que mejor le decirle faltará a- conexión o le has dado la llave A ver, que sí. está fuera. A ver, volvamos a No lo pasa que nada. estábamos. No, que me sorprendió mucho pues eso, ver a Maharaj Rajugana, ¿no? Porque una persona que está dispuesta a insultar a otros porque no le está llevando bien en el palanquín, ¿no? Parece una persona muy absorta en su propia gratificación, pero aún así el nivel que muestra con su pregunta pues es muy elevado. Es muy elevado porque no todos los devotos están o estamos dispuestos a entregarnos a Krishna. ¿Cómo puedo avanzar espiritualmente? Sí, evidentemente era una persona avanzada, pero como ocurre en este mundo, muchas veces las personas avanzadas también tienen sus defectos, tienen algo, o algunas todavía, estamos hablando de lo que se llama el pradapta karma. Pradapta karma son para un devoto o para una persona avanzada espiritualmente, son los resquicios de karma acumulado por los que está pagando en esta vida.
En este caso, Maharaj Rahugana tenía modalidad de la pasión Rajoguna y por eso era rey, gobernaba. Y esa Rajoguna en ese momento le sobrepasó porque pensó que el sirviente no estaba cumpliendo con su cometido y le regañó como estaba acostumbrado a hacerlo. También hay que ver el contexto cultural. Gracias. El contexto cultural, por ejemplo, en la India también es muy típico que los mayores a los más jóvenes muchas veces tienen esa forma de tratar que un poco, que aquí en Occidente suena como muy dura, cuando instruyen a alguien de una forma disciplinada. Yo entiendo que hay una mezcla de esto. Había pasión, evidentemente había algo de arrogancia, porque si no, no lo hubiera tratado tan mal, pero al mismo tiempo, cuando se dio cuenta del error, reconoció, y por eso se dice, errar es humano y rectificar es de sabios. Reconoció y rectificó el error que había cometido. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Otra cosa que me ha llamado la atención es que hace referencia al señor Kapiladeva. Estaba mirando en el verso anterior, se refiere a Kapiladeva como, no lo menciona por el nombre específico en ese verso, pero se traduce, los acharyas han identificado que se trata de Kapiladeva. Menciona Sakshat Harim Jnana Kalavatirnam. Sakshat Hari quiere decir directamente Hari, o directamente como la personalidad de Dios. Y Jnana Kalavatirnam se refiere a su porción plenaria o su encarnación, y como enseña el conocimiento completo, se entiende que es Kapiladeva, que es la encarnación que reveló el Bhakti Yoga a través de toda la filosofía de Sankhya y de Yoga, que la encontramos en el tercer canto del Srimad Bhagavatam. Entonces, ¿qué es lo que te ha llamado la atención, Maharaj? Pues que menciona Kapiladeva, pero no lo ponía en el verso y he mirado más atrás para ver dónde estaba. De todas formas, en el significado algo ha dicho Prabhupada de Kapiladeva, ¿no? En la traducción está. Está en la traducción. No es cierto que tú eres el representante directo de Kapiladeva. Esto en realidad viene del verso anterior. La encarnación de la Suprema Personalidad de Dios. Se está haciendo referencia con la palabra Saha, que es la primera palabra del verso, quiere decir él. Ese él en el verso anterior es Sakshat Hari Jnana Kalavatirnam. Directamente la personalidad de Dios que vino para impartir el conocimiento trascendental. A veces para entender las traducciones de Prabhupada hay que mirar unos versos atrás, porque las traducciones se hacen en el contexto de toda una frase o de toda una serie de versos. No siempre son literales. Tienen todo el contenido, pero en el contexto literario que se está explicando el tema. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Claro, porque Kapila daba conocimiento analítico, por eso que hace la comparación. Claro. Porque estaba separando muy bien las cosas. Claro. Yadavarat. Yadavarat estaba hablando igual que habló Kapiladeva. Entonces, al rey Rahugana, cuando escuchó aquello, le recordó la personalidad de Dios
Está hablando como el mismo Dios. Está hablando el mismo mensaje. Y también eso indica que los maestros espirituales actúan como Sakshat Hari, como directamente Hari, porque hablan lo mismo que Hari, lo mismo que la personalidad de Dios. Ya sea Kapila Deva, en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, o Sri Krishna en la Bhagavad Gita, que también habla el mismo conocimiento trascendental. Ahí no se pueden leer las preguntas si las hay, ¿no? Sí. A ver si hay alguna pregunta, alguien que esté en directo, quiere escribirla, tenemos 5 minutos. Si queréis hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Hay 7 personas, así que a ver, ¿quién se anima? No se escucha apenas nada, dice Bhaktin. Claro, porque no tenemos el micrófono puesto. No se escucha apenas nada. Dice Palma Manjari. No tenemos, yo pensaba que había un micrófono de aumento, ¿no? Bueno, es que el micrófono de aumento hacía interferencias, el cable tocaba el móvil y hacía interferencias, por eso lo quité. Tenemos que conseguir un aparato mejor. Yo no sé qué más hacer. Podemos intentar poner el micrófono, porque yo no sé cómo se pone este micrófono. Bien, no, yo lo dejaría ya hasta el final. Si no se escucha, pues... Si escucháis y queréis hacer una pregunta, estáis a tiempo. Se oía muy bien por aquí, dice otra persona. Vale, o sea que será el aparato. Yo escucho bien otro. Bueno. Bien, pues vamos a terminar. Si no hay preguntas, muchas gracias. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada. Ya, es la pregunta. Sí, otro que también dice que escucha bien. Sí, porque el